test, com el seu pare l'indica, en valencià, és un lloc on fer créixer les plantes, on fer créixer les plantes. Aleshores, aquesta simbologia per a donar a entendre que creem un espai on poder fer créixer l'obra dels artistes. El test està durant els mesos de març i abril, en aquesta convocatòria 2013 és des de l'1 de març fins al 28 d'abril, i les exposicions estan en el convent, espai d'art, al carrer de l'Hospital i a la Casa de l'Oli, que està a la plaça Mossèn Ballester. En el convent trobarem a 3 artistes, Ximo Ortega, Clara Bleda i Chema López, i en l'espai de la Casa de l'Oli trobarem a la il·lustradora Paula Gómez. La meva aportació al test és una aportació doble, perquè per una banda tinc aquesta exposició, que és una exposició d'il·lustració, en la que intentem mostrar totes les vessants del meu treball, des d'obra original en formats més xicotets fins a murals a gran escala, com que està així darrere. I també es poden veure una sèrie de prints, l'obra original de les quals no està exposada. L'exposició és una exposició que fa molts anys que estic preparant, sense saber-ho, perquè són els dibuixos que jo he anat fent entre els encàrrecs que m'anaven fent o altres tipus de treballs. Llavors jo de tant en tant necessito fer un dibuix per a netejar-me dels encàrrecs i per a tornar-li a agafar el gust de dibuixar. Para esta exposición, que cada uno en su parte tiene como un título, yo la llamé Tres pájaros de un tiro, y en realidad era casi una broma porque continúa en la línea de trabajo sobre la idea de territorio y hábitat que venía trabajando, un poco ir trabajando sobre una especie de bestiario entre lo orgánico y lo inorgánico y la construcción, yo creo que como reflejo en realidad de lo que es hoy en día el mundo y lo que posiblemente dejemos, que al final es la ruina de lo que vayamos construyendo. Pues la obra expuesta es una selección de mis últimos 3 trabajos durante estos 3 años desde que he salido de la escuela, y bueno, está American Icons, que es la serie que documenta un poco la influencia de la estética americana en las ciudades desde la Segunda Guerra Mundial. Berlín 50 es una serie que nos cuenta cómo está Berlín ahora después del 50 aniversario del levantamiento del muro, y pues podemos ver un poco el paso del tiempo y aún podemos ver los iconos de la RDA, de un poco todo lo que pasó. Y luego está London Landscape, que es una serie que intenta capturar un poco los pequeños detalles de las ciudades grandes. Bien, yo normalmente lo que suelo hacer es trabajar a partir de imágenes de la tradición cultural de cualquier ámbito, ¿no? Cinematográfica, portadas de libros, fotos antiguas, fotos que me encuentro de prensa, y lo que hago básicamente es intentar darle la vuelta a las imágenes y intentar descubrir o desvelar la parte oculta. Y lo que he traído aquí es lo que seleccionamos entre Pascual, Arnal y yo. Es una serie de cuadros y de dibujos que se relacionan entre sí.